Buenas noches, saludos. Amenazas y presiones sobre los candidatos a curules de paz disparan alertas tempranas de la Defensoría en varias regiones del país. El Congreso colombiano listo para recibir histórica participación de víctimas del conflicto. Tenga cuidado a la hora de votar. ¿Qué hacer para que no le anulen el voto o para evitar un delito contra el sufragio? Conservadores y cristianos impulsan referendo pro vida. La guerra de Putin aviva la necesidad de incrementar la producción de fertilizantes orgánicos de marca nacional en Colombia. El IMPEC preso de sus escándalos de corrupción. Se abre el debate para reformarlo o eliminarlo. La Defensoría del Pueblo lanzó una alerta frente a la seguridad de los candidatos al Congreso, en especial de quienes aspiran a las 16 curules de paz. Le piden al gobierno garantizar el derecho de los sufragantes. Según la Defensoría del Pueblo, 274 municipios están en alerta por vulneración de sus derechos electorales. Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó y Arauca son los departamentos más amenazados. Advierte que de los municipios en riesgo para el proceso electoral, 79 han sido calificados en riesgo extremo, 195 en riesgo alto, 186 en riesgo medio y 61 en riesgo bajo. Según la Defensoría del Pueblo, aún más hay que tener cuidado con los candidatos que resulten electos de las curules de paz. El Estado deberá brindarles las garantías para el ejercicio de sus nuevos espacios democráticos en zonas con mayores riesgos. Una de las líneas de alerta es la amenaza a líderes sociales o candidatos cuyas propuestas políticas van en contravía de los poderes locales hegemónicos y sus intereses. Cuando vemos esta intimidación, la gente no asiste a las convocatorias, la gente le da miedo recibir un volante, entonces sí necesitamos garantías. Otra causa de las amenazas es el control social y territorial de grupos armados ilegales asociados a economías ilegales y el dominio de las rutas para movilizarse y transportar el producto del ilícito. Las alertas tempranas tienen una razón de ser, y es que ya sabemos que hay grupos al margen de la ley coaccionando, intimidando a los electores. La democracia tiene razón de ser si todos tenemos en igualdad de condiciones cómo competir. La Defensoría emite estas alertas para generar una reacción que logre mitigar el riesgo en la vida de las personas amenazadas y se genere el derecho a los sufragantes en la próxima jornada electoral. Y un llamado para que sean las víctimas quienes ocupen los escaños y no los victimarios, formuló el presidente del Congreso, al tiempo que pidió al gobierno reforzar el pie de fuerza en estas elecciones frente a las alertas de seguridad. Por primera vez en la historia del país, las curules de paz serán la diferencia en las elecciones al legislativo. Se votarán en 167 municipios del país, que son los municipios PEDET, aquellos que fueron reconocidos como los más golpeados por la violencia. Y el compromiso desde los partidos políticos de no interferir en esa elección, es una elección legítima que merecen las víctimas y que de alguna manera es la que nos va a permitir equilibrar el tablero con las extintas FARC en el Congreso de la República para que podamos tener herramientas verdaderas, repito, de garantía para las víctimas de Colombia. Frente a estas curules de paz existen alertas tempranas y por eso el llamado es a prevenir y ante una alerta actuar. Estas alertas tempranas hay que atenderlas desde la misión de observación electoral, desde la registraduría, desde la fiscalía, y entiendo que la Policía Nacional ha venido realizando también con el Ministerio de Defensa algunos consejos de seguridad en estos territorios buscando dar las mayores garantías y transparencia al proceso electoral. No puede ser que vayan a terminar revictimizadas las personas de estos territorios cuando les quiten la posibilidad y el espacio de acceder a estas curules. Para estas elecciones el llamado es a votar con responsabilidad y a conciencia por el futuro y bien de usted y los suyos, por el bien de Colombia. Lo que tenemos que hacer es estrictos y vigilantes, todos los ciudadanos. Es menester que este trabajo sea el más transparente. Desde 1958 se realizan las elecciones al Congreso cada 4 años. Por eso piense a la hora de votar que es una oportunidad única que tendrá hasta los próximos 4 años por el país. En 167 municipios se elegirá a los 16 representantes de las víctimas de la violencia por el conflicto armado. ¿Cómo se tramitó el acto legislativo que le dio luz verde y qué harán en el Congreso? Paola Alfonso nos explica.
Este domingo se marca un nuevo hito en las elecciones legislativas, ya que por primera vez en la historia de Colombia se elegirán 16 representantes de las víctimas del conflicto armado para ser parte de la Cámara de Representantes. Aunque desde hace 5 años estaban tratando de aprobar estas curules, solo hasta mayo del 2021 un fallo de la Corte Constitucional las revivió y en agosto el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, promulgó el acto legislativo que las convirtió en una realidad. Inicia el trámite de los traslados correspondientes para ser enviado al presidente de la República para su respectiva promulgación. Son 403 candidatos que se disputarán los 16 escaños en la Cámara de Representantes, los cuales tienen como objetivo representar a los más de 9 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado. Por eso, el llamado desde el Senado es a garantizar su participación. En estas circunscripciones no pueden participar candidaturas avaladas por los partidos políticos legalmente constituidos. Deben ser entonces candidaturas individuales o de organizaciones registradas y reconocidas previamente como víctimas. Le solicito hoy de manera urgente a la Corte Constitucional que, usando su facultad de interpretación inmediata, impida que el próximo domingo puedan contabilizarse los votos de quienes son falsas víctimas o de quienes pretenden suplantarlas siendo políticos tradicionales. 167 municipios en zonas rurales del país tendrán un tarjetón adicional al de la Cámara de Representantes y el Senado, que les permitirá elegir las 16 nuevas curules de paz. Por esto se ha venido trabajando para incentivar la votación de estos espacios. Los directivos de la entidad se trasladaron a las 16 subregiones. Allí hicimos unas jornadas pedagógicas llegando casi a 1.200 personas, pero no nos quedamos allí también, sino también hicimos sesiones virtuales y logramos llegar también a 270 personas. Según el acto legislativo 02 del 25 de agosto de 2021, estas curules se elegirán por 2 periodos consecutivos para que las víctimas tengan voz y voto. Este domingo se elegirá un nuevo Congreso para el periodo 2022-2026, además de los candidatos de 3 consultas presidenciales. ¿Cómo ejercer su derecho al voto? Y sobre todo, ¿qué hacer para que no se lo anulen? Veamos. Lo primero es tener claro el puesto y lugar de votación en donde usted inscribió su cédula. Los puestos de votación estarán habilitados desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en donde le entregarán las tarjetas electorales para Senado y Cámara de Representantes. En cuanto a Senado, usted solo podrá pedir un tarjetón, el nacional, que es de color azul, o el de comunidades indígenas de color rosado. Tenga en cuenta que solo podrá votar en uno de estos 2 tarjetones. Si desea votar en una de las 3 coaliciones de precandidatos a la presidencia, deberá pedir el tarjetón. En el tarjetón a Senado se encontrará con listas cerradas en las que solo es necesario marcar el logo del partido o movimiento, y las listas abiertas en donde se marca el logo del movimiento o partido y el número del candidato de su preferencia. Si en estas listas opta solo por marcar el logo, ese voto contará y le sumará a la colectividad. Si se marcan más de 2 candidatos dentro de la lista, es un voto válido para la lista. Tenga en cuenta que tiene derecho a un solo voto en este tarjetón. Si marca 2 partidos, su voto se anulará. Si marca un partido y el número en una lista de otro partido, el voto se anulará. Si se equivoca, puede pedir al jurado de votación la anulación de ese voto y la destrucción del tarjetón equivocado y pedir uno nuevo para ejercer su derecho correctamente. En todos los tarjetones está el voto en blanco, el cual puede marcar si ninguno de los candidatos lo convence. Después de marcar los tarjetones, deberá doblarlos e insertarlos en las urnas. Antes de salir del puesto de votación, no olvide pedir el certificado electoral para recibir beneficios como: mediodía de descanso remunerado, rebaja de 1 mes en la prestación del servicio militar si son soldados bachilleres, descuento del 10% en la matrícula para estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, rebaja del 10% en el valor del pasaporte que solicite durante los 4 años siguientes a la votación. Quienes no puedan valerse por sí mismos, quienes padezcan limitaciones físicas o tengan problemas de visión y los adultos mayores de 80 años podrán estar acompañados al interior del cubículo de votación. Para estas elecciones habrá ley seca entre las 6 de la tarde del sábado 12 hasta las 6 de la mañana del lunes 14 de marzo. Recuerde que en el cubículo de votación no se puede manipular dispositivos electrónicos como celulares y cámaras. Si usted no inscribió su cédula para estas elecciones, ingrese a eleccioncolombia.registraduría.gov.co y consulte su lugar de votación. Ejerza su derecho al voto y, ojo, no olvide llevar su cédula.
Un completo equipo de periodistas, presentadores y personal técnico del Canal Congreso y de nuestras plataformas digitales les llevará minuto a minuto la información de estas elecciones de este domingo 13 de marzo. Estaremos con ustedes a partir de las 7:30 de la mañana. Este domingo 13 de marzo, desde las 7:30 de la mañana, los colombianos podrán disfrutar de una transmisión especial del Canal Congreso sobre las elecciones. Desde todos los rincones de Colombia, el equipo humano del Canal Congreso, productores, camarógrafos y periodistas acompañarán a los colombianos en su derecho a ejercer el voto. Vamos a informar desde 12 puntos distintos del país, de la geografía nacional, desde La Guajira hasta el sur del país. Vamos a estar en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Neiva, en diferentes lugares donde vamos a poder mostrar cómo se desarrolla toda la jornada y además de eso poderles contar las historias de quienes están votando. La invitación es a todos los colombianos, campesinos, jóvenes, amas de casa, profesionales, para que sintonicen el Canal Congreso y estén informados de primera mano sobre la jornada electoral. La transmisión se podrá sintonizar a través del Canal Congreso y por la señal abierta de Movistar 151, Claro 124, ETV 268, Tigo 1 203 y DirecTV 139. También podrá seguir la transmisión a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Nos encuentra como Senado Go Co. Todas las personas que tienen este derecho legítimo al voto puedan precisamente acceder a través de la información del Canal Congreso. Ese es el objetivo más importante, de comunicar y sobre todo que en muchos años no hemos realizado esta tarea que es, creo que la más importante y la obligada por parte de nosotros como legislativo para este fin. Acompáñenos a un recorrido por la historia del legislativo, sus funciones, la pedagogía electoral, la importancia del voto y el análisis de los resultados. En otras noticias, la guerra en Ucrania provoca la escasez de fertilizantes rusos en Colombia. La alternativa está en la producción de fertilizantes orgánicos de marca nacional. Según empresas de biotecnología, hoy Colombia produce cerca de 950.000 toneladas de abonos orgánicos y podría producir mucho más, según expertos, si se deja de satanizar su uso. Podrían ser la solución a los altos costos de los fertilizantes y a la escasez que se vivirá por la no importación desde Rusia. Queremos decirle a todos los productores y agricultores en Colombia que hace más de 40 años Colombia está en el camino de la investigación biotecnológica y se están produciendo abonos orgánicos de cuarta generación. Para los expertos, los agroquímicos utilizados por años en el campo han alterado la naturaleza de los suelos, les han causado un deterioro, los han desmineralizado y además generado una dependencia. Por esto urge el cambio hacia los orgánicos, pero esto debe ser paulatinamente. Colombia no puede quedarse quieta, vamos a tener que producir más e importar menos grano para mantener nuestra creciente industria alimenticia. Y una de esas alternativas a la urea es la agricultura orgánica. La producción orgánica, que es una bendición ambiental y de salud, va a ser ahora también una bendición económica. Lo positivo del cambio es que estos traen grandes beneficios para la tierra, para la salud de todos los colombianos y para el bolsillo de los campesinos. Hago un llamado al sector agropecuario, a nuestros campesinos, para que vayamos gradualmente implementando la cultura de utilizar los abonos orgánicos. Otra alternativa para no depender de otros países ni de las multinacionales es el fomento al cultivo de semillas colombianas que son más económicas y no requieren de insumos importados. El tema de la semilla nativa es un tema tan importante como el de los insumos, porque el costo que ella tienen es un costo pues que ya excede la capacidad económica de los campesinos y campesinas, y ellos tienen unas semillas que se denominan nativas, las cuales podrían ser cultivadas con mayor eficiencia, con mayor productividad, con menos plaga que las denominadas pues semillas certificadas transgénicas. Todas estas alternativas que ya emplean otros países empezarán a ser analizadas en la Comisión Quinta del Senado. Los recientes escándalos que han sacudido al IMPEC en cárceles de Bogotá y Cali desatan nuevamente la discusión acerca del futuro de la entidad. Ante los últimos escándalos ocurridos en el IMPEC, nuevamente se pone sobre la mesa si la entidad requiere cambios.
Para algunos senadores, el instituto carcelario debería pasar a manos de privados para así acabar con varias problemáticas del sistema. Y creo que será muy importante, un mensaje muy importante, no solo para poder hacer más cárceles, para poder financiar las cárceles en concesión, en APP, sino como un mensaje de valores a esta sociedad. Para otros, más que plantear que al frente del sistema carcelario y penitenciario del país estén los privados, se debe pensar en una reestructuración. Colombia está cansada. Sabemos que no es la institución en sí, son los funcionarios, del director para abajo. Se requiere una reestructuración, más que cambiar la institución. La corrupción está en el ser humano, no en las instituciones. Es importante que los gobiernos tomen cartas en el asunto para que podamos tener una reforma de fondo al IMPEC y no tengamos esa corrupción al interior entre internos y personas del IMPEC. Desde otros sectores se plantea la necesidad de cambiar la institución a través de mayor inversión por parte del Estado para que haya una renovación que acabe con estas actuaciones. Mejorar las instalaciones penitenciarias y hacerlas compatibles con la dignidad humana. De esta manera las personas no tendrán que salir del centro penitenciario para recibir tratamientos tan elementales como el servicio odontológico, oftalmológico, psicológico, psiquiátrico y demás. En lo que todos coinciden es en la necesidad de que exista una policía especializada en materia penitenciaria que no esté permeada por la corrupción. Siguen las denuncias de la comunidad por los altos precios del gas de pipeta, que es vital en los hogares para cocinar. Desde varios departamentos insisten en que se aplique el descuento que había anunciado el gobierno en diciembre pasado. Así anunció el presidente Iván Duque en el mes de diciembre que se haría un descuento en el costo del gas licuado de petróleo. Vamos a tener ese descuento del gas licuado derivado del petróleo, que equivale a un descuento del 30%, es decir, más platica para el bolsillo de los colombianos. Hoy, luego de más de 2 meses, habitantes de varias regiones del país esperan que ese anuncio se haga realidad, pues aseguran que algunas empresas dedicadas a la venta de este combustible no han hecho este descuento. En Girardot no han reducido el precio del costo de los cilindros de gas, al contrario, están mucho más caros que el año pasado. Es donde nos damos cuenta que no han hecho realidad el decreto que firmó el presidente Duque el año pasado. Hay familias que no tienen con qué hacer de comer debido a los altos costos. Y aunque muchos colombianos esperaban que la reducción en la pipeta fuera del 30%, como lo dijo el presidente Duque, la realidad es que es del 16%, aseguran empresas de servicios públicos consultadas, ya que lo anunciado por el mandatario hace referencia a uno solo de los componentes de la fórmula tarifaria. Aún así, hay quejas de incumplimiento. Por esto, el Senado se ocupará de esta situación. El gobierno ha manifestado una rebaja del 30% a partir del mes de enero pasado, que no se ha dado. Siguen los precios altos, siguen las quejas de manera generalizada en todo el país y sobre todo en el sur de Colombia. Algunas empresas, por el bien de la comunidad, sí han venido dando cumplimiento a la norma y han hecho los descuentos. En ES Noticias se permite aclarar que en la emisión anterior se incluyeron algunas imágenes de esta empresa de gas, las cuales fueron imágenes de apoyo que no correspondían con la denuncia hecha por el ciudadano. Desde hoy el Congreso y la Academia tendrán una nueva herramienta a la hora de hablar de política, de hacer un seguimiento a las leyes, a los debates de control político y de ayudar a estructurar una ley. Se trata del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL. Allí, mediante estadísticas con conocimiento científico de universidades nacionales e internacionales, se plantean soluciones a temas de coyuntura que servirán como insumo a la hora de debatir, estructurar proyectos de ley o reformas a la Constitución, con insumos reales que necesita en la actualidad del país. Ya no vamos a vivir las viejas épocas de que se trabajaba con información prestada de los interesados en los debates, sino con información propia, producida en la fuente más importante y más transparente de conocimiento, que son las universidades y las ONG que hacen seguimiento al Congreso de la República. Es así que el CAEL se convierte en una especie de institución universitaria del Congreso a la que una ley le dio vida. 3 leyes ya hicieron su debut y todas en pro de la ciudadanía, con los más altos estándares de calidad que dejan a Colombia a la vanguardia a la hora de legislar. Tener conocimiento propio generado acá mismo entre nuestros recintos es una garantía de autonomía frente a los organismos de control y frente a la rama ejecutiva especialmente. Esta estrategia para vincular y articular al legislativo con la academia se logró gracias a la mesa directiva del actual Congreso de la República y socios estratégicos por el bien del país.
En las últimas horas, líderes del Partido Conservador en el Senado y de un movimiento cristiano se unieron para impulsar un referendo pro vida en el país, luego de que la Corte Constitucional despenalizara el aborto hasta las 24 semanas. La vida es sagrada y hay que protegerla, es la premisa de colombianos y líderes políticos. Por eso, senadores pro vida lideren en esta segunda parte de la legislatura un referéndum que logre proteger la vida de un bebé en gestación y su progenitora. Esta es una causa que nos une, que debe unir a la sociedad colombiana, que está por encima de colores políticos, de partidos, de ideologías. Vamos a sacar adelante juntos ese referendo por la vida. El presidente del Congreso anunció que se tiene que presentar un referendo que sean los colombianos en su mayoría los que decidan y sea la voluntad del pueblo la que se exprese en las urnas. Como presidente del Congreso, quiero invitar a todos los ciudadanos y los sectores políticos para que nos unamos por la vida. Saquemos adelante el referendo pro vida. Una vez inscrito, el comité promotor contará con 6 meses para recolectar 1.9 millones de firmas, equivalente al 5% del censo electoral. Para los legisladores es un esfuerzo que hay que hacer por los niños del país. Y a todos y cada uno de los ciudadanos, todo nuestro apoyo, a todas las mujeres, a todas las familias, nuestro compromiso, por encima de las ideologías políticas, nuestro compromiso es con la vida. Déjame nacer, es el gran llamado. Cumplidos los requisitos, esta convocatoria de referendo deberá ser aprobada por el Congreso de la República. En la coyuntura actual, tarea que le correspondería entonces a los parlamentarios que se posesionarán el próximo 20 de julio. La población femenina enfrenta grandes retos laborales, económicos, educativos y políticos. En el país son varias las acciones en las que se trabaja para cerrar las brechas de desigualdad con el mundo masculino. Según un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, en 2021, las mujeres percibieron entre 17,5 y 28,8% menos ingresos que los hombres en los distintos niveles educativos. Las mujeres colombianas han podido acceder cada vez más a la educación superior y eso les permite calificarse para un mundo laboral, pero a pesar de ello no están siendo valoradas equitativamente en el mercado del trabajo. La tasa de desempleo entre hombres y mujeres también muestra una brecha. Según el DANE, el 15,6% de las mujeres se encuentra sin trabajo, mientras que los hombres desempleados son el 8,7%. Por ello, la necesidad de estrategias que cierren estas brechas. En cuanto a la economía, la pandemia hizo un retroceso de 18 años en la participación de las mujeres de nuestra región en el mercado laboral. Solo construyendo una política pública de verdad a favor de la equidad de género se puede decir realmente feliz día de la mujer. Comencemos con un ingreso básico a aquellas mujeres que no solo son mujeres, sino que son cabeza de familia. En el ámbito político hay baja participación de la mujer. De acuerdo con ONU Mujeres, en Colombia solo el 19,7% de las congresistas son mujeres, mientras que el promedio mundial es de 24%. La invitación es participar activamente en el próximo debate electoral del 13 de marzo en el ánimo de seguir cerrando brechas que en esta sociedad se han marcado tanto. El llamado es a que toda la sociedad trabaje de manera articulada para que las mujeres ocupen distintos escenarios y sigan cumpliendo su papel como madres, educadoras, cuidadoras, trabajadoras, líderes, empresarias y dirigentes, siendo ese motor jalonador del país. Hasta aquí las noticias. Los invitamos a que nos acompañen este domingo 13 de marzo a partir de las 7:30 de la mañana en una transmisión especial de las elecciones legislativas a través del canal Congreso y por las redes sociales que tiene la entidad en Twitter, Instagram, YouTube y Facebook. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.